Bienvenidos sean todos y muchas bendiciones. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia del dominio propio en nuestras vidas y dos maneras de desarrollarlo para nosotros poder tener un testimonio fiel y verdadero en nuestras vidas. El dominio propio es lo que muchos conocen como autocontrol, el yo poder dominar lo que voy a decir, lo que pienso y de la manera de cómo actúo y enfrento las circunstancias que se me presentan en la vida. Dominar no quiere decir privar, sino en el sentido de poder sobrellevar cualquier tentación, cualquier adversidad, cualquier circunstancia o distracción que se me presente, pero en obediencia a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 me dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Por falta de dominio propio es que nuestro mundo está fracturado. Si nuestras decisiones hubiesen sido otras mediante una situación X, quizás esa situación no hubiese terminado mal, sino de buena manera, pero por falta de tener dominio propio en nuestras vidas, de tener desarrollado nuestro dominio propio, es que muchas veces tomamos decisiones erróneas que pueden llevar a una fatalidad. En segunda de Timoteo 1:7 me dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que Dios sí nos dio dominio propio. El problema está en que nosotros muchas veces no desarrollamos ese dominio propio. Pero ¿cómo saber que yo puedo tener desarrollado un buen dominio propio en mí? Es que nosotros actuamos o obramos de dos maneras, conforme a la carne y conforme al espíritu. Cuando nosotros obramos conforme a nuestra carne, nosotros obramos conforme a nuestras concupiscencias, conforme a nuestros deseos carnales. En Proverbios 25:28 me dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Muchas veces pensamos que en nosotros tener un carácter fuerte delante de otra persona, es decir, pero no un carácter fuerte de dominarse y de dominar lo que pensamos y decimos, sino de amedrentar a otra persona, de intimidar a una persona. Eso quiere decir que nuestras defensas en nuestra vida están altas, pero en realidad estamos propensos a causar un desastre en nuestras vidas, ya que la manera de cómo obramos va a determinar si nuestras defensas, nuestras murallas están altas. Y si no tenemos dominio propio, eso quiere decir que vamos a terminar de mala manera. Y la segunda manera es obrar conforme al Espíritu. Si obramos conforme al Espíritu, estamos bajo la voluntad de Dios, bajo la guianza y la palabra de Dios, lo que Él determine para nuestras vidas. En Gálatas 5, del 22 al 23 me dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, piedad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Es decir, me está diciendo que el dominio propio es fruto del Espíritu y que si yo afloro este dominio propio, voy a obrar conforme al Espíritu, es decir, a la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo desarrollar el dominio propio? Existen dos formas. La primera es tener intimidad con Dios a través de ayunos, a través de vigilia, leyendo la palabra de Dios constantemente, diariamente, y teniendo oración regularmente con Dios, que es nuestra comunicación con Él. Es como cuando una persona decide bajar de peso y tiene que cambiar su vida, es decir, ahora tiene que tener control con lo que come, tiene que hacer ejercicio. Asimismo es la intimidad con Dios, es ejercitarnos a través de reprimir, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ayuno, nosotros estamos frenando nuestra carne porque humanamente tenemos hambre, pero queremos ser llenos del Espíritu y queremos tener intimidad con Dios. Y mediante, si
si satisfacemos al espíritu vamos a ir creciendo, pero si no lo hacemos, si no vamos directo a lo que nos dice nuestra carne, ¿cómo podemos entonces desarrollar un dominio si no podemos ni siquiera privarnos de algo? Al igual de tener comunicación con el Señor constantemente con la oración, de decirle nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras incertidumbres. También es muy importante leer la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo desarrollar un dominio propio si no conozco la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo obrar de buena manera si no sé lo que le agrada, lo que le gusta a Dios? Y mediante la lectura de la Biblia, esto va a fomentar mi intimidad con Dios y a desarrollar un dominio propio. La segunda manera de desarrollar un dominio propio es estableciendo límites en nuestras vidas. Para eso nos vamos a estar ubicando en Génesis capítulo 2 del versículo 15 al 17, donde vemos la historia de Adán. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día en que comieres morirás. Dios estableció límite para que si pasas esta línea te va a traer consecuencias, problemas. Pero si cumples con este límite, eso va a traer bendición para tu vida. Así pasa en nuestras vidas. Tenemos que colocarnos límites. Es decir, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Es como cuando a ti, niña, es como cuando a mí me dan un crédito. Vamos a suponer que a mí me dan $10,000. Sabemos que tenemos que pagar la primera cuota. Y la primera cuota va a ser de $5,000. Lo inteligente, lo prudente, lo sabio sería que los $10,000 que me van a dar, yo tome $5,000 para pagar mi primera cuota del banco y $5,000 para invertir para que eso me genere para pagar mis otras cuotas. Pero si en vez de eso yo vengo y lo gasto todo y cuando me llega el pago ya yo gasté todo, eso quiere decir que no voy a tener para pagarlo. Como consecuencia, el banco va a embargar aquello que has establecido como garantía por no pagar esa primera cuota del crédito que te otorgaron. Y como hay muchos ejemplos, por eso es tan importante establecer límites en nuestras vidas y tener esos límites para cuando a mí se me presente algo, yo saber que de aquí no puedo pasar, porque si sobrepaso este límite, en vez de adquirir bendición para mi vida, voy a tener consecuencias que pueden ser muy graves. Constantemente nuestro dominio propio es probado mediante tentaciones, circunstancias y problemas que se nos presentan en nuestra vida, pero nada que se nos sobrevenga en nuestras vidas, nosotros no vamos a tener esa solución, porque Dios es fiel y verdadero. Y me dice en su palabra, en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Se nos sobrevienen tentaciones, problemas, pero no pienses que esto que estás pasando no tiene salida. Sí tiene, porque si no tuviese salida, Dios no hubiese permitido que eso pasara en tu vida. Pero es muy importante establecer los límites para que cuando eso pase, encuentres esa salida en obediencia a Dios. Como cristianos es importante el desarrollar el dominio propio. Por eso es que la intimidad con Dios son claves para desarrollar este. En Proverbios 16:32 me dice: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Queremos llevar el evangelio de Dios, queremos que otras personas cambien, pero si no somos capaces de dominar nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que hablamos y cómo actuamos, entonces no vamos a ser testimonio para los no creyentes. Profetizamos amor, pero no amamos. Proclamamos perdón, pero no perdonamos.
decimos que queremos ayudar, pero cuando se nos presenta la oportunidad no ayudamos a nadie, y como eso miles de cosas. Entonces, por eso es que tantas personas en el mundo no creen en Jesucristo, no creen en los cristianos. ¿Y eso por qué? Porque una persona que no tenía dominio propio quiso hablar con base del amor de Cristo y en realidad estaba actuando de la manera contraria. ¿Por qué? Por el no tener dominio propio. Si quieres tener orden en tu vida, desarrolla el dominio propio. Trabaja en base a la obediencia a Cristo y verás que es un placer tenerlo en vez de aquello que se te ha inculcado, que el tener dominio propio es privarse de hacer aquellas cosas que tu carne te dicta. Por último, voy a terminar con algo muy bonito que está en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que el tener dominio propio no sea un sacrificio, sino un placer y un deleite. Y solamente se hará un deleite si desarrollamos el dominio propio basado en la intimidad con Dios y en los límites establecidos. Para que cuando se nos presente cualquier circunstancia, tentación, adversidad y distracción, digamos no. Porque por amor a Cristo tengo dominio propio de decirle no a la tentación, no a ese problema, porque hay otra salida, porque Dios me lo dice en su palabra. Espero que este video haya sido muy edificante para tu vida, porque créeme que para mi vida así lo fue. Aprendí mucho y la verdad me gustó desarrollar este tipo de temas. Si te gustó, puedes comentar el video, puedes compartirlo con otras personas para que también sea de bendición y edificante para sus vidas. Muchas bendiciones. Bye bye.